Chilenas y chilenos, queremos compartir hoy con todos ustedes que mañana vamos a enviar al Congreso y con la máxima urgencia un proyecto de ley de retiro y recuperación de ahorros provisionales, que va a permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros provisionales y, por tanto, encontrar un alivio a los muchos problemas que hoy día enfrentan. Muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana, así somos. Ustedes ya escucharon al presidente de la República y hay que decir que la olla de presión sobre el gobierno no deja de hervir. Ayer Piñera presentó su proyecto del tercer retiro, mientras obtuvo su aprobación más baja, llegando a un 9%. Entre otras cosas, algunos dicen que Folleta interrumpió la transmisión de los Oscar, hizo perder a la gente topo, y por si fuera poco también, hoy día se levanta una columna tremenda a propósito de lo que escribe Germán Silva Cuadra en El Mostrador, donde habla del día que se acabó el gobierno de Sebastián Piñera, tratándolo de cabro chico, como que él lo único que quiere es jugar con su propia pelota. Queridos amigos, la verdad, esto está que revienta. Así es, Alfate, Monti, Lama, bienvenidos a una nueva semana, así somos, estamos arrancando ahí con toda la gente en su casa. Bienvenidos a todos, comenta en las redes sociales con Descontento Social AS para tener tus opiniones ahí, y de lleno vamos a entrar a revisar lo que pasó anoche cuando el gobierno presentó justamente su primer proyecto de retiro del 10% con reintegro, así lo titularon. Estamos viendo ahí el titular del Mostrador que dice: la vuelta de carnera olímpica de Piñera. Gobierno apuesta por proyecto propio de tercer retiro para sortear crisis política y social. Esto en un punto de prensa bien llamativo, Juan Andrés Alfate, porque de partida llamó a una reunión de emergencia ayer domingo a los candidatos o precandidatos presidenciales justamente de su conglomerado. Estaba con sus ministros, Briones es el que faltaba ahí, justamente estaba con todo el comité político o descomité político, como le han dicho, porque la oposición dicen que comité político no existe en ese lugar, y justamente el candidato presidencial Briones no estaba presente ahí. Evópolis se restó y sumaron una carta, de hecho, ayer domingo en la tarde, explicando que para ellos este tercer retiro no era ningún tipo de solución, que no ayudaba a la gente y por eso se restaban. Absolutamente, como tú bien decías, Evópolis se resta, la única que llevaba una máscara distinta era Carla Rubilar. Me llamó la atención también a Joaquín Lavín, que obviamente ahí tenía que estar para la foto, obligado, obviamente el honor lo manda con respecto al grupo sociopolítico que él representa, pero mirando un poco de lado para abajo, tratando de desenmascarse de la situación que ahí estaba. Estrategia fallida, incluso yo creo que aquí hay un timing terrible, porque claramente la estrategia que indicó juntarse tarde-noche y salir cuando estaba todo Chile pendiente de la transmisión de los Oscars, cuando pudimos quizás con el agente todo haber ganado una tercera estatuilla. Si algo tuvo que ver o no el presidente en términos de Jetta, ya son cosas de superstición, pero la verdad es que hubo una especie de pausa en todos los ojos de Chile mirando la televisión en ese momento para él entregar esta propuesta que en parte se parece a la que de alguna manera la oposición está tratando de establecer, mientras aún insiste en mantener sus quejas frente al Tribunal Constitucional. Un escenario bastante bizarro, por lo demás, parecía sacado de una serie de Netflix, querido amigo. Es que respecto ya que estamos hablando de cine, de películas, en las películas, las buenas series se tratan de una cosa y mantienen una línea argumental, o sea, van en la línea de lo que uno está viendo, las que son buenas, ¿ya? Como esto es una mala película, y las malas películas tienden a tener saltos de terror donde tú no entiendes realmente lo que está pasando, eso es lo que estamos presenciando ahora. Porque esto recién aparece en el tercer retiro. No pasó en el primero, donde no se fue al Tribunal Constitucional. No pasó en el segundo, donde sí se acudió al Tribunal Constitucional. Y aparece en este tercer retiro. Y perdóname, cuando ya llevamos 5 semanas encerrados de cuarentena, deben haber familias que estas 5 semanas se han empobrecido muchísimo más de lo que ya estaban después de lo duro que fue el año anterior. Entonces, ¿sabes la sensación que queda de guata? Que todo esto no es una política pública y no es realmente como se quiere hacer ver. No es como, oye, ¿sabes qué? De verdad os queremos ayudar. Esto se hace ver como necesito proteger los intereses de otros, por lo cual tengo que presentar un plan que sea mucho más llamativo y así poder atraer la atención de los que no quieren jugar con mi pelota, como decía Juan de Zampate respecto a este niño taimado. Es como, lamentablemente es así, es como la pelota es mía y quiero que juguemos con ella. Entonces, me parece que más allá del tema del timing, o más allá si es dieta o no, creo que hay una cosa de proteccionismo que cae mucho más mal a la ciudadanía. O sea, cuando se habla de desconexión, cuando hablan de desconexión, yo también pienso que no tienen conexión ni a internet
ni a cable en La Moneda, porque finalmente durante toda esta última semana hubo en las noches barricadas, quema de neumáticos, hechos de violencia, tratando de reclamar que no se hiciera lo que se está haciendo. La gente de su sector lo llama a no hacer lo que está haciendo. Sin embargo, lo hace, ¿cachai? Entonces, por eso digo, es el mal guión de una mala película, porque no es concordante con ninguno de los retiros anteriores. Y posiblemente no va a ser concordante con todas las políticas que vengan hacia adelante. Y eso es bastante preocupante. Y eso yo creo que es lo que realmente le molesta de guata a la ciudadanía. Sentir que se protegen intereses de otros, tratando de tirar este salvavidas, cuando en realidad los botes y hasta las puertas, como en el Titanic, ya fueron todos abordados. Absolutamente, y el anuncio que hace ayer en la noche con este como triunfalismo, presentando un gran proyecto, como si este proyecto naciera de ellos. Finalmente, este proyecto que él decide presentar nace de la presión de su mismo sector, porque recordemos que la votación, el proyecto que fue despachado por el Congreso, fue aprobado por amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. O sea, ese proyecto hoy está ahí, en el escritorio del presidente. El presidente solamente debería firmarlo para poder hacerlo constitucional y se publica en el oficial y ya estaríamos listos. Pero claramente él no quiso hacer eso. De hecho, él llega a hacer esta propuesta de su tercer retiro 5 semanas después, cuando la gente, como decía Lama, ya no puede aguantar más. Entonces, ¿por qué el presidente no presenta su propio proyecto cuando se sabía que el Congreso estaba cocinando esto del tercer retiro? Porque recordemos que esto se viene conversando en el Congreso hace 4 semanas ya. Entonces, si él ya sabía que esto iba para allá, él pudo haberse metido antes y haber puesto sus indicaciones y así haber poder llegado a un proyecto, ¿cierto?, legal, como él quiere que sea, y haberle puesto la firma y haber hecho todo muy rápido o mucho más rápido. Finalmente, hasta el último minuto esperó para poder presentar este proyecto que nace desde la presión, desde su sector, desde el Congreso y también la presión social, porque la gente estaba dispuesta a salir a la calle para poder reclamar por este tercer retiro. Y como bien lo decíamos al principio, esto es una propuesta de tercer retiro que tiene por debajo también una reforma incluida, porque finalmente esta propuesta que él presenta, ¿qué es lo que tiene distinto del proyecto del Congreso? Que va a tener un reintegro de fondos, ¿cierto? Y va a pagar impuestos, pero este reintegro de fondos va a salir de un 1% de un sector empresarial que sabemos que el 80% del empleo acá en Chile lo dan las pymes y las microempresas, y han sido las más golpeadas. Entonces ese sector va a poder pagar un 1% más, y lo otro, este 1% que también va a reintegrar el Estado, lo va a reintegrar a todas las personas, saquen o no su tercer retiro. Entonces, al final, de alguna u otra manera, también están subsidiando el Estado a las AFP, como para queriendo decir, para que no se queden sin fondos y para que puedan seguir trabajando las platas, el Estado también les va a aportar con estas luquitas. ¿No era esto, Michael, y te hago esta pregunta, la reforma previsional que ya se está también hablando y se está discutiendo en el Congreso? Es un proyecto que sigue ahí estancado y que hablaba justamente de poner este 6% que iría a un fondo común, pero finalmente acá lo que hace el presidente Piñera es pasar esta propuesta de tercer retiro también con una reforma incluida. Lo preguntaste y lo respondiste, Monty. Es justamente eso, y esa es la crítica que viene de la oposición, que en el fondo están metiendo esta especie de cambio, un poquito como meter la puntita de alguna forma. Yo más allá de eso, a mí me parece que acá los timings están pésimos, y están pésimos no solamente por esto que hoy ya puede ser chistoso de interrumpir o no la premiación de los premios Oscar con la gente topo. Es tan pésimo por lo que decíamos antes un rato, porque acá la gente sigue esperando 2 semanas. Va a tener que seguir esperando por lo bajo 1 semana más, donde hay personas que efectivamente no tienen que comer. Esa es la realidad, partamos de esa base. El resto es arreglar la casa, arreglar la ventana, poder arreglar tu negocio, incluso darte un lujo, porque cada uno puede hacer lo que quiera con su plata. Pero partamos de la base de gente que no tiene que comer. Ya llegó tarde, Sebastián Piñera nuevamente está llegando tarde, y acá cuando uno se pregunta, en el fondo lo que quiere hacer es ganar un muñequeo político, o le importa de verdad la estabilidad de las personas, le importa la vida y la salud de las personas, porque acá todo pasa a ser un tema político. Lo decía Salfate, soy el niño mimado, quiero que jueguen con mi pelota. Sí me parece positivo que esté
este proyecto de retiro del 10% con reintegro sí se enfoca y por lo menos integra a 3 millones de personas que el proyecto anterior no tenía integrada. Con 200.000 pesos que podemos entrar a discutir si es bueno o malo, claramente es pésimo, 200 lucas, con el ritmo de vida, con el precio de vida que tiene Chile hoy día, no asegura y no soluciona absolutamente nada. Pero por lo menos los reintegra. Los integra este proyecto. A mí sí me quedan varias dudas y creo que en el plazo de los días las vamos a ir dilucidando. De partida justamente porque esos 200.000 pesos se tienen que pasar a la AFP y después la gente los retira. ¿Por qué no se puede pasar de manera directa a las personas? Si la mayoría de la gente sí cuenta con una cuenta RUT y muchos decían, hoy día escuchaba un debate que la gente decía, no, es que va a ser más engorroso. Más engorroso ha sido todo lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Más engorroso ha sido todo el sistema que ha tenido el gobierno, donde la gente efectivamente está esperando semana tras semana poder retirar su plata. La gente está suplicando. Hoy día ya es tremendamente indigno cómo se está pidiendo el poder tener acceso a tu dinero, mientras todo esto se maneja en una especie de muñequeo político. Es más, anoche, en este punto de prensa, el presidente Sebastián Piñera no solamente habló de su proyecto con suma urgencia, ojo, suma urgencia que llega 3 semanas más tarde cuando lo va a integrar, sino que también se dio el espacio de alguna forma, se dio el espacio para criticar todo lo que estaba sucediendo con este proyecto que sí se aprobó, lo aprobaron los diputados y lo aprobó el Senado. Vamos a ver la crítica del presidente al proyecto que a su juicio no les sirve a los chilenos. Quiero que sepan que este proyecto soluciona muchos de los problemas del proyecto que recientemente aprobó el Congreso. Porque a pesar de todos nuestros intentos para llegar a un acuerdo, el Congreso aprobó un proyecto que en nuestra opinión no es un buen proyecto por 3 razones. Primero, porque 3 millones de compatriotas, los más vulnerables, y que hoy ya no tienen ningún saldo en su cuenta de ahorro previsional, no podrán retirar ni un solo peso con ese proyecto. Segundo, porque ese proyecto, con este tercer retiro, dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional, es decir, desamparados frente al futuro, y a otros 5 millones de personas con ahorros previsionales muy disminuidos. Por lo que la reforma aprobada por el Congreso, en el fondo condena a la mayoría de los jubilados a pensiones más bajas, incluso más bajas que las actuales pensiones, que ya son, y todos lo sabemos, insuficientes. Y tercero, porque esa reforma que aprobó el Congreso no respeta nuestra Constitución ni nuestro Estado de Derecho. Y esto no es solo la opinión del gobierno, es también la opinión de la inmensa mayoría de los expertos constitucionales. Y además, así fue establecido en un caso muy similar por un fallo reciente del Tribunal Constitucional. Ok, ahí da 3 puntos el presidente y yo creo que no se puede dejar pasar algo que tú dijiste, Michael, que esos 200.000 pesos, que ya vamos a verlo en los 5 puntos que establece el presidente, pasan primero por la AFP. Entonces nos damos cuenta que yo creo que como programa, a diferencia de la gran mayoría, hemos desmantelado el plan diabólico que tiene el presidente, que es quedar bien con el Dios y con diablo. ¿Por qué? Porque realmente intenta tratar de acallar a la gente y tratar de salvar también a sus amigos de la AFP. A ver, ¿qué es lo que sucede acá en estricto rigor? El proyecto de Piñera contempla lo siguiente: rango de retiro. Dice que los cotizantes podrán retirar un monto máximo con cargos a sus cuentas individuales de 150F, más o menos 4 infracción de millones de pesos, con un mínimo de 35F, vale decir, correspondiente a 1 millón de pesos. Está ahí más o menos igual de como si... Se mantienen los montos. Exacto, los impuestos, solo pagarán impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos. Ahí también intenta parecerse un poco al maquillaje que se le quieren hacer a los súper ricos y todos los demás. Y ahora, claro, si ganáis más de 1.8 millones, pagas de impuestos, menos de eso, no pagas nada, que parece ser la inmensa mayoría. Claro, si pagas impuestos, lama. Y el retiro de fondo, aquí lo interesante es que la cotización mensual se va a incrementar en un 1% adicional a cargo del empleador, como tú bien decías, y aquí, pobrecita, las pymes, digamos, y las empresas pequeñitas que ya están en el suelo, ¿no? Aquí, ¿qué van a hacer? ¿Van a despedir gente? ¿Van a hacer lo que tengan unas horas extraordinarias para callado? No sé, para poder reintegrar estas pérdidas. Y adicionalmente, uno le da otro 1%. Por favor. Perdóneme un segundo que te interrumpa, es que sabéis que ese es el problema, es el gran error de este gobierno. Aparte de lo comunicacional, que es
pésimo. Ese es el problema, que son totalitarios en todo. Es blanco o es negro. Tú no puedes medir con la misma vara a una pyme que está luchando, que con suerte tiene un Instagram para poder publicitar porque no tiene un local, lo está haciendo todo de manera... que está en la pitilla, que está tratando de sostener trabajadores, las pymes que tienen trabajadores, porque hay muchas pymes que es básicamente el dueño y no hay nadie más, porque no hay plata para pagarle más gente. No puedes medir con la misma vara a una pyme que está esforzándose por llevarle la comida a su hijo versus un empresario tremendo. Ese es el problema de cuando las políticas públicas fallan, porque mides con la misma vara y tienes un libro y una Biblia para dirigirlos a todos. Pero a la señora, perdónenme, a la señora Juanita, no la podéis medir con la misma vara del empresario Aristía, no se puede, no tiene lógica, así vamos a seguir fracasando. Absolutamente, y me quiero detener en este punto y le paso la pelota, porque hay 2 puntos más, pero este es algo que, insisto, que Michael dio en el clavo. Bonos saldo cero, aquellos que ya se quedaron en pelota, digamos que es una gran cantidad de personas, finalmente se le va a entregar un bono de cargo fiscal de 200.000 pesos a las cotizantes que a la fecha ya prácticamente se quedaron absolutamente con nada de plata en sus saldos. Pero, ojo, esto hay que analizarlo bien. Primero va a pasar por la AFP. ¿Tú te das cuenta que cuando una empresa como la AFP recibe una inyección de dinero tan gigante y de a poquito comienza a entregarlo, simplemente en la pura pasada lo que se gana a medida de intereses, porque en realidad ¿qué es una AFP? Es como un banco. O plata, ellos la convierten en una gran cantidad de depósito de dinero que ellos saben mover y te pasan una parte de esa participación y ellos se quedan con la gran mayoría. Entonces, entregarle estas 200 lucas que van de regalo a la gente, al pasarlas primero por el oasis de la AFP, ellos terminan recuperándose entre otras oportunidades que el gobierno le da para seguir funcionando en esta maquinaria que claramente son los mejores amigos de nuestro gobernante, Criolla. A mí, en realidad, todo esto ya me parece más bla, bla, bla. Yo en realidad no fui capaz de ver anoche al presidente porque es un remedio de sí mismo, casi. Es como ver a Kramer haciendo de Kramer. Que hizo de Kramer y vuelve a ser de Kramer. Y finalmente el presidente de la República. Entonces es bastante complejo. No me es un panorama agradable. Tomando en cuenta que pago tantos servicios de streaming, maestro, y creo que es mejor aprovecharlo. Sin embargo, el tema de la pasada de las lucas es algo que se puede cuestionar no solamente lo que quiere hacer la AFP, sino que se puede cuestionar de muchos otros organismos del Estado, incluso organismos privados. Sin embargo, pareciera que es como la cortada de cola que se hace siempre. Como una triangulación con los pero lo que te quiero decir es que como que es una práctica como acostumbrada. No es como nosotros nos quedamos como con el pelo diciendo, no puede ser. Pero créeme que es una práctica que está bastante acostumbrada respecto a ello. Pero nos sirve para entender a quién le está sirviendo. O sea, no de equilibrar las cosas, sino a quién quiere ayudar realmente. Es que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de tratarse de algo. Tú no puedes ser de 2 bandos al mismo tiempo, tienes que ser de un bando. Y él finalmente no ha sabido ser ninguno, porque tiene un problema muy grande, que es, uno, cumplir los intereses personales y económicos, no solamente de él, sino de su grupo económico, y por otro lado, algo que se le fue por la culata, que es ser querido y ser el mejor presidente de la historia de Chile. Ya no fue. Y ya lo perdió. Entonces, por eso te digo, tiene ese nivel de problema. Sin embargo, hay un tema que me parece importante que tiene que ver con el siguiente punto, que es el quinto, que tiene que ver con la renta vitalicia, que es este adelanto para los pensionados de renta, que es un 10% creo de su reserva técnica en un tope de 100 UF, o sea 2.9 millones aproximadamente. Ellos, los de renta vitalicia, en los 2 retiros anteriores quedaron fuera. No se conversó respecto a ellos, recién ellos están incluidos en este tercer retiro. Y ahí tienen un montón de personas que no pudieron a tomar un retiro en el momento más álgido de la pandemia del año pasado, por qué no decirlo ahora, y sin embargo no se han visto con esa ayuda. Y posiblemente, ¿por qué digo posiblemente? Seguro no calificaron ninguno de los otros bonos que se entregaron. Entonces, me parece que igual, incluso con los retiros, estábamos dejando gente afuera. Y gente que es importante porque es gente mayor. Lo digo esto porque, por ejemplo, mi viejo tiene pensión renta vitalicia. Nunca le llegó ni uno. ¿Cachai? Y recién ahora se habla y me decía del primer retiro, pero ¿por qué estamos fuera? Quedamos fuera como de la posibilidad de tener un retiro. ¿Cachai? Y recién ahora se habla. Podéis sacar de todos los 2 palos 9, que no es poco, de renta vitalicia. Entonces, me parece que, ¿cachai? El desbalance incluso ha sido en los retiros anteriores, donde ni siquiera se logró incluir este punto, porque finalmente, digamos las cosas como son, los que quieren cuidar los intereses de los controladores de AFP no van a tratar de mover toda la torta. O sea, podemos pero salvo la AFP.
Es que ahí había un debate interesante con el tema de las rentas vitalicias, porque lo que se reclamaba era que cuando la gente decide por este sistema de pensión, tú le entregas un monto a esta administradora, a esta aseguradora de renta vitalicia, ¿cierto? Ellos te toman esa plata y te hacen un cálculo para que tú tengas un monto asegurado hasta el día que te mueras, ¿cierto? Sí. Entonces, el debate ahí era que si las personas sacaban desde su renta vitalicia, en el fondo, como que los fondos no son de ellos y ahí tú entras a meterle la mano al bolsillo al privado. Y eso era lo que también estaban reclamando, porque eso era inconstitucional también, porque era como expropiar fondos privados. Entonces, ¿qué hace ahora el gobierno? Lo que hace ahora el gobierno va a ser pasarle este tope de 100 UF a las personas de renta vitalicia desde la plata del Estado, no de la plata de las rentas vitalicias. Entonces, finalmente, el Estado es el que le está prestando esta plata a esas personas y después las personas que tienen renta vitalicia van a tener que devolverle al Estado, que en el fondo va a ser un préstamo, se lo van a tener que devolver con un tope de un 10% mensual. O sea, de lo que ellos reciben mensualmente le van a poder sacar hasta un 10% hasta que se pague el monto que ellos deciden sacar. Entonces, por ahí funciona la figura de la renta vitalicia, que ahora, como tú bien decías, Lama, de alguna manera ellos también se sienten con la necesidad de sacar fondos. Por ejemplo, las personas que también tienen retiro programado en AFP, que sacan una renta, no sé, de 150.000 pesos, no han recibido tampoco ningún IFE. Como que ese sector de adultos mayores hasta también ha quedado abandonado de alguna manera, los que están a AFP. Y pasó con el bono de clase media, por ejemplo, que muchas personas adultas mayores que están en AFP hicieron postular este bono y les salía la famosa Cruz Roja. Entonces, claro, ahí también hay todo un tema, porque hay un sector importante de la población de gente mayor que recibe su pensión, pero que tampoco está recibiendo ningún otro tipo de ayuda, ni ningún IFE, ni ningún bono de clase media. Ahora, el tema también de las 3 millones de personas que se quedaron sin fondos y que no van a poder retirar nada, por supuesto que 200.000 pesos ayuda. No resuelven ningún caso. Porque claramente, por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. Una persona que trabaja, y conozco este caso por eso lo menciono, una persona que trabaja haciendo peluquería canina, que no puede ir a domicilios porque no puede sacar más de 2 permisos a la semana y porque tampoco puede recibir gente en su casa para poder hacer el trabajo en su casa, no está ganando ni un peso. Entonces tú le vas a dar 200 lucas que no le resuelven nada, o sea, no le resuelve el problema. Y lo otro también que hay que entender, que este bono de 200.000 pesos no es un regalo, porque finalmente todos estos bonos se pagan con los impuestos que pagamos todos nosotros. Cuando nosotros vamos al supermercado y compramos pan, estamos pagando impuestos por ese kilo de pan. ¿Sabéis qué? Entonces al final esto no hay que verlo como, este proyecto de Sebastián Piñera es mucho mejor porque nos va a dar este bono. Bueno, ese bono, qué bueno que se le encendió la ampolleta y contempló a estas personas. Pero finalmente a él se le enciende esta ampolleta después de mucha presión social y mucha presión política. Entonces, si él hubiese querido efectivamente ayudar a estas personas que ya no tienen saldos, cuando empezaron a hablar del tercer retiro, el presidente tuvo que haber hecho un proyecto que fuera capaz de involucrarlos a todos y poder tener plata en el bolsillo antes de empezar la cuarentena. Ese es el motivo por el cual se está pidiendo la plata. ¿De qué sirve? O sea, sirve la plata, obvio que sirve, pero el tema era tener plata en el bolsillo para quedarse en la casa. Si eso es... Es que ahí está la gran pregunta. Porque finalmente yo destaco el ejercicio que está haciendo Lama de buscar en el fondo lo positivo de este proyecto, que efectivamente en forma, no sé si en forma sí tiene cosas buenas y cosas mejoradas, o que integra más personas que el que lanzó el Congreso en primera instancia, el que se aprobó en el Congreso y en el Senado. Pero a mí lo que me pasa es que la gran pregunta es por qué hoy día sí se está dispuesto a abrir la billetera fiscal y no se estuvo dispuesto hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace 3 meses, hace 4 meses. ¿Por qué hoy día sí? Escuchaba esta mañana al exministro Mario Desbordes hablando de que de alguna forma ellos agradecían que el presidente se pusiera... ¿Sabéis qué? Todo eso se lo voy a comentar después, en un rato, porque ya viene atención. Vamos a seguir hablando de este descontento social AS. 9% en picada cae justamente la aprobación del presidente Piñera, un 9%. 9% baja la aprobación del presidente Sebastián Piñera, la más escandalosa, la más baja después del estallido social. Ahí se está cerrando, de alguna forma todos hablan de que se está cerrando una semana negra en la moneda. Esta semana negra al parecer se estaría extendiendo mucho más.
Se habla incluso de una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, de llegar a inhabilitarlo. Terminará el periodo, está con 9% de aprobación, mientras el rechazo aumentó a más del 80%. Todo eso y mucho más lo vemos en Descontento Social AS después de esta pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, día madrugada y día martes. Comenta en las redes sociales con Descontento Social AS. Cuéntanos tu historia. También queremos saber qué es lo que está pasando justamente con toda esta pandemia y este gobierno que nos está dando las soluciones sociales que necesitamos. Hablábamos de la aprobación del presidente Sebastián Piñera, que cayó a un 9%. Pasamos a revisar el siguiente titular de BioBio, que dice lo siguiente: Salfate, Cadem. Piñera cae a 9% de aprobación y nuevamente marca el nivel más bajo de su segundo mandato. Más allá de que uno le crea o no le crea a las encuestas y que por ahí siempre tienen algo de trasfondo, ¿cierto? Algún interés creado, esta es segunda vez que llega al 9% y si las cosas siguen así, podría incluso seguir bajando. Absolutamente. Me acuerdo que antes habló algo que tuvo que corregirse, que se hablaba también que había llegado como una especie de 7%, pero en realidad era un 12%, que también es una cifra tremendamente baja. Estamos hablando de una cifra histórica de apruebo y con un desapruebo del 80%, que nunca ningún presidente o presidenta de nuestra patria había recibido unos números tan tremendos. Esto es como sacarse un rojo en el colegio, reprobaste, nadie te quiere, pero sin repetir de claro, exacto, es expulsado de la institución derechamente. Y no nos olvidemos, aquí cuando es rico, cuando uno se deleita un poco revolcándose en la memoria, cuando cuando Michelle Bachelet recibió un 25% únicamente de aprobación, cuando se le vinieron los pingüinos encima y dicen, con un 25% de aprobación, un presidente que se siente tal debiera abdicar, debiera salir de ese puesto. Y mira, ahora completamente calladito. Así canciller, o sea, yo lo único que puedo decir que este Piñera quería pasar a la historia, ya lo logró, con los peores números de cualquier otro presidente jamás en la historia de Chile. ¿Tú te das cuenta de los 9%? Lo que hagas no importa. Aunque lo hagas bien. O sea, si logras incluso cambiar todo lo que tú crees y quebrarte por completo en busca de caerle bien a la gente, no lo vas a lograr. Ya esta es una carrera perdida. Incluso me parece que esta idea del legado que se está trabajando en Palacio, me encanta eso de Palacio, porque suena como Palacio, como un edificio nomás. Me parece que es bastante arriesgado y me parece que lo que hizo anoche es más arriesgado aún. Y cuando tú tomas esos riesgos es porque ya nada importa. Es como que, ¿qué más malo van a decir de mí? Entonces voy a continuar con esta carrera, que me parece que, y voy a ser mala onda con lo que voy a decir, me parece que estamos viendo a un Sebastián mucho más puro en esta pasada que en las otras. Me parece que este es el Piñera presidente, este es el Piñera posiblemente a puerta cerrada. Voy a decir presidente Piñera porque hay gente que le molesta que lo traten por el apellido, así que me parece que este es como el presidente Piñera a puerta cerrada, me parece que este es el presidente Piñera de frente con el segundo piso. No es el presidente Piñera que trata de decir frases de Batman, ni el presidente Piñera de Piñericosas, ni el presidente Piñera de cualquier otro tipo de chascarro que le pueda ocurrir. Sin máscara. O armado, claro. Me parece que esto es como lo de Briones, cuando quería importar profesores que se le cae la careta. Me parece que esto es muy parecido. Y solamente se puede ver en este nivel de crisis. Intentamos una cosa, los mandatarios en cualquier país, no solamente el presidente Piñera, cuidan su imagen, están preocupados de la aprobación que tienen, sea cual sea. Entonces me parece que cuando veis la carrera perdida y queda tan poco, yo creo que es mejor mostrar quién es y finalmente tratar de salvarte en lo que puedas, porque tú entenderás que ya se hizo el llamado a los botes, a los salvavidas, las mujeres y los niños ya abordaron y los botes se están alejando del desastre. Maestro, perdón, él no está en el presente, está en el futuro de él y sus amigos. Y de ahí, porque es una obligación hacerlo, caemos nosotros, digamos, en parte de sus planes, pero no porque quiera, sino porque está obligado a hacerlo. Eso es lo que siento.
Claro, acá tú decías, Alfate, el presidente se está sacando puros rojos, pero el problema es que se está sacando puros rojos con la ayuda de los compañeros. Es como que si uno está haciendo una prueba, te están soplando, te están soplando bien. Tenía el torpedo en la mano y aún así te estáis sacando un rojo. Esa es como la analogía que uno puede interpretar. Porque acá, a ver, yo entiendo que el presidente y su gobierno y su vocero de gobierno sean tan insistentes en decir que ellos están defendiendo la Constitución, que ellos fueron elegidos para hacer valer la Constitución y respetarla. Pero finalmente estamos en un estado de emergencia, estamos en un estado de catástrofe, y como si esto fuera poco, la gente que fue a votar por si quería o no cambiar la Constitución, el 80% dijo que sí. Entonces, finalmente, aquí lo que se le está pidiendo al presidente es una voluntad política, de decir, está en sus manos que este punto de la Constitución, porque tampoco se trata de pasarla a llevar por completo y aquí somos todos subversivos, no, acá se trata de hacer un punto en este tema que tiene que ver, exactamente, que tiene que ver con una firma, no tiene que ver con nada más. Entonces, si él dice, o sea, en el fondo acá lo que él trata de decir es que a él le interesa más proteger la Constitución que proteger a los chilenos, siendo que él podría hacer este punto, solo este punto que tiene que ver, porque sabemos que el presidente es el que impulsa los proyectos de ley que tiene que ver con gasto público. Por lo tanto, en este punto en específico podría hacer todo lo que la ley le permite para que este proyecto no fuera inconstitucional, y teniendo en cuenta que el 80% de las personas que fueron a votar quieren cambiar esta Constitución. Por lo tanto, también estaría alineándose al deseo de la gran mayoría de los chilenos. Y finalmente también este argumento que siguen teniendo con que el retiro va a perjudicar las pensiones, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Finalmente, esta es la discusión que se tiene que tener de ahora en adelante, con la nueva Constitución y con el proyecto que está en el Congreso. ¿Cómo va a ser capaz el modelo de poder potenciar las pensiones futuras? Porque la gente obviamente también necesita tener un monto asegurado para su vejez. Entonces, ¿cómo hacemos convivir ambas cosas? Y eso se logra con voluntad política y con mucho diálogo también, que es lo que está faltando ahora. A mí me preocupan dos cosas principalmente en esta pasada que estamos ya en este punto. Primero, me parece peligroso que toda la clase política se esté abocando en discutir eternamente el tema del tercer retiro como si esto solucionara la vida. Como que da la sensación de que ya tenemos el tercer retiro, listo, pasamos la global y pasamos de curso, para seguir la analogía que estaban desarrollando. Esto es un parche, esto es algo que sirve para el rato, que sirve para un mes, 2 meses con suerte. Esto no es ningún tipo de solución. Si es que 2 meses, yo creo que en la mayoría de los casos un mes con suerte. Esto no es ningún tipo de solución. Esto no está solucionando la crisis social que existe en nuestro país. Entonces, que centremos todo el poder político en discutir esto. Que ayer en la noche salga el presidente Sebastián Piñera con su comité político, con los precandidatos presidenciales de su coalición, a dar esto como una especie de Liga de la Justicia y ser los superhéroes de todo esto y tenemos la solución. A mí me parece eso súper peligroso porque es una mirada a súper corto plazo. Y ojo, esto tiene que ver también con una presión, como decían ustedes, de la ciudadanía, pero como también con una presión de sectores que son súper importantes para el desarrollo de nuestro país. Ojo, cuando la Unión Portuaria anuncia un paro de 25 terminales, eso nos va a generar una crisis de aquella, paro que comenzaba hoy día lunes a las 3 de la tarde y que fue confirmado por su presidente la noche del domingo en Pauta Libre, porque ellos dicen que más allá de un tema político tienen un tema social. Eso es peligroso. Cuando la Asociación de Recolectores de Basuras, Alfate, anuncian que están estudiando también adherirse a un paro para poder presionar al gobierno de que dé soluciones de inmediato, yo creo que ahí, y eso no se habla en la política, eso no lo hablan los políticos, creo que ahí es tener una mirada cortoplacista que es súper peligrosa, porque eso va a empezar a gatillar otras cosas. Lo que pasa acá, querido amigo, que tú lo has establecido bastante bien. Mientras yo trato con completamente una ceguera y oído sordo de que lo que la gente tocando la puerta a patadas me pide una y otra vez, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Entonces usted no se encierra 2 semanas para tratar de darme una respuesta que más o menos se acomode a lo que usted necesita y que trata de dejarme contento a mí. Por favor, nosotros lo colocamos en ese puesto. Ahora ayúdeme, haga su trabajo. Por favor, responda a mis necesidades. Usted bien sabe que el paisaje que a nosotros nos convoca, a usted no lo toca. Usted ganó 300 billones de dólares más durante el año 2020. Usted no sufre ningún problema. Sus aguas
de tiburones con las que nada es cómo lo mirará la política de afuera, si es que le cae bien o no a la ciudadanía, si puede salir tranquilo por las calles sin que nadie le tire un huevo ni un tomate. Esos son sus problemas, son cosas menores en realidad, con gente que se está muriendo de hambre, con gente que no sabe si va a volver a trabajar. Y por eso no le tiran huevos ni tomate, po. En esta época. Claro, entonces este es el cuento. Cuando se le acabó, creo yo, al cuerpo político, es que cuando ellos se juntan, como decías tú, con la Liga de la Justicia, a tratar de resolver un problema, es como que en estas conversaciones de hora, los 10 primeros minutos, ellos dicen, ya, ¿qué quiere la gente? Y de ahí las próximas 4 horas simplemente tratan de ver de cómo acomodan sus necesidades con tratar de dejarnos contentos. Y eso no simplemente ha traído más que desgracias al pueblo chileno. Y eso tiene que cambiar, y espero que las votaciones de noviembre finalmente den un punto final, un punto de inflexión a esta situación. Oye, respecto al tema del Tribunal Constitucional y los diputados oficialistas que llamaron a venir al PC, tenemos el siguiente titular. A ver. Diputados RN piden al gobierno que no vaya al TC por tercer retiro del 10%. Esto es como lo que decía un poco la Monti. Porque la gente piensa que con lo de anoche lo otro se olvidó, y la verdad es que la cosa no es así. A mí me parece que cuando te están llamando de tu propio... A ver, digamos que la administración del presidente Piñera ha logrado cosas únicas, porque logra poner a la derecha dura en la presidencia del país y lo hace ver como un bloque político duro y sólido. Sin embargo, logró quebrarlo a tal nivel que la gente de su propio partido lo ataca y lo llama a no hacer lo que quiere hacer. Y ahí me parece que es cuando ya te das cuenta que aquí somos... esto es como nos estamos ahogando todos, así que tratemos de salvarnos solos. Porque digamos las cosas como son. El diputado, cualquier persona del mismo partido que el presidente que lo llama a no hacerlo, también está buscando generar en los futuros votantes cierta empatía por él, porque él estaba a favor del 10%. Porque acá digamos, todo esto se ha transformado en una maraña. No vamos a olvidar que hay muchos que han aprovechado esto de los 10% incluso para hacer campaña presidencial. Entonces, ojo, me parece que hay que tratar de leer bien a este tipo de personajes, porque cuando ves a gente del mismo sector haciendo esto, hay gato encerrado, al menos para mí. Sí. No, y es fuerte porque, mira, 57 diputados de oposición ya presentaron un requerimiento para inhabilitar a María Luisa Brand, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, para que ella no participe de esta votación del proyecto que presenta el Congreso, porque hay intereses creados y era lo que hablábamos la semana pasada. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Pero también no olvidar que estamos en un año de elecciones. Por lo tanto, ahora lo que hace el presidente Piñera en tirar este proyecto al Congreso, en donde la mayoría de la oposición no está de acuerdo, los pone en jaque. Porque finalmente, si la oposición no aprueba el proyecto de Sebastián Piñera y a su vez el Tribunal Constitucional no acepta o más bien dicho rechaza este requerimiento, y queda en nada también, la gente podría quedarse sin retiro del 10%. Entonces es una situación súper compleja, porque quienes impulsaron este retiro del tercer retiro, ¿cierto?, podrían quedar como los malos de la película al no aprobar lo que presenta Sebastián Piñera. Entonces es una encrucijada súper compleja, porque aquí algún sector, alguien va a tener que ceder para finalmente pensar en el bien común, que es la gente la que necesita esta plata. Pasemos a revisar unas gráficas, sí, unas declaraciones que dieron algunos diputados a continuación. Mira, esto lo trae el diputado Eduardo Durán. Dice: el presidente debe entender que el mejor negocio que puede hacer es la paz social, y que si insiste en su posición de ir al Tribunal Constitucional, solo está irritando más a la gente sin calcular los efectos sociales de esa medida, Michael. Así es, y de hecho sigue, ahí sigue, dice, cuando el Titanic se está hundiendo, no sirve subir la música, como lo está haciendo el gobierno, sino que hay que salvar a la gente que está a bordo y que está a punto del colapso, lo dijo el diputado Eduardo Durán en el canal de la Cámara de Diputados justamente. Ayer estaba viendo, estamos hablando de alguien que es de la coalición del presidente además. Ayer de hecho estaba viendo una entrevista de la diputada Jimena Sandón que entregó en Mega. Y ella decía, ¿sabes qué? Llegó un punto en que ya este gobierno y el presidente... Sí, harta paciencia la mía, la verdad. Y un domingo... Pasaste, ¿no? Ella decía, Lama, a este gobierno ya no le falta calle, como se dice tanto. A este gobierno le falta país.
le falta recorrer, le falta saber qué país está gobernando, porque efectivamente da la sensación de que este gobierno, y acá sí hay que enfocarse solo en este gobierno y no podemos hablar de los anteriores, cree que está gobernando a la misma gente y la misma forma y el mismo mundo que cuando entró al poder. Y todo cambió. El estallido social, la pandemia, dio vuelta absolutamente todo. Estamos en otra realidad. Las medidas tienen que ser tomadas de forma distinta. Si hay algo que nos dejó el estallido social y hay algo que reafirmó la pandemia, es que demostró que Chile era un país de mentiras. Que Chile era un país que se llenaba la boca diciéndole al mundo: bienvenidos todos porque somos los jaguares de América, bienvenidos todos porque somos los mejores, somos Estados Unidos de Latinoamérica, tenemos todo, tenemos bonanza económica. Nos dimos cuenta, algunos ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero la gran mayoría, por lo menos la clase política, se dio cuenta que todo eso era tremendamente falso. Y hay que gobernar efectivamente, no para los empresarios solamente. Es necesario gobernar para la señora, para el señor que está en la población, para la gente que hoy día, ayer también, no me acuerdo qué político decía, es indigno, se reactivaron nuevamente las ollas comunes. Compadre, las ollas comunes no han dejado de existir en ningún momento. No se reactivaron hoy día, no se reactivaron hace una semana. Las ollas comunes han sido parte de las poblaciones todos estos días. Entonces, ahí es cuando uno dice: ¿qué más le podéis pedir? Efectivamente. Pero la gente se está juntando, entonces, bueno, qué bueno lo de la olla. La gente se junta ahí. Por Dios. Bueno, como ir a hacer vida social a los consultorios a las 4 de la mañana. Grandes pensadores, grandes frases que nos han dejado estos últimos años. Entonces ahí uno dice, de verdad, ya, ¿cuál es la solución? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tenemos que esperar realmente a que el gobierno de Sebastián Piñera se termine para poder buscar soluciones? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Cuando no hay empatía, cuando no hay dignidad para la gente, Salfati. Bueno, fíjate que me parece que tú estás dando plenamente en el clavo, Michael. Y quiero retomar parte de las palabras de Durán en la primera gráfica que veíamos, en donde aquí te das cuenta que incluso aquellos que parecen estar de parte del pueblo, rogarle, señor presidente, por favor, atine. La verdad es que aquí todos se equivocan, porque como decía Lama, yo creo que cada uno está tratando de hacer una campaña personal. Lo que dice ahí, el presidente debe entender que el mejor negocio... Toma, el mejor negocio que puede hacer es la paz social. Escúchenme, malditos políticos. La paz social no es un negocio. No es un negocio. Y no es algo que se consigue. Tú haces la pega bien y la paz social llega como consecuencia. Preocúpate de no hacer cosas para que tú te veas bonito, para que la gente se quede tranquila y calladita, porque con fuegos artificiales los dejaste a todos asombrados y tranquilos por un rato, como si fuera una anestesia que dura un par de días, un par de meses. Olvídense, no busquen la paz social, hagan su pega. Y la paz social va a venir corriendo a abrazar a la puerta de todos aquellos que hoy día más la necesitan, compadre. ¿Sabéis qué? A mí también me quedé con esa línea. Además que es como el cachado cuando te dicen, te voy a mandar un mensaje, pero entre líneas le dicen como, oye, y el negocio, como diciéndole, te lo voy a decir en tu idioma, para que lo entendáis bien. Ahí está el negocio. Y me parece que lo que decís tú es terrible, porque verlo como un negocio es el problema que hemos tenido en los últimos 30 años en política. Entender la política como un negocio y no como un trabajo público. Porque nos guste o no nos guste, son empleados públicos súper recontra rechucha pagados. Además, entonces, ojo con eso ahí. ¿Sabéis qué? A mí todo este tema del retiro, de lo que se va a trazar, de que si se puede ir al TC o no, que Piñera se equivocó o no se equivocó, que mandó su plan y lo mandó, que acá te lo ataca, que el presidente hágalo. Finalmente es como una mala película y una mala teleserie. Y finalmente yo no me termino tragando todo este circo, porque de pan queda muy poco. Queda solo de circo, ya que si pan existiría, habrían mucho más bonos de los que a los que la gente podría dar de acercarse. Sin embargo, insisto, me parece que esta es la buena pasada para darse cuenta quiénes son. Si no nos damos cuenta ahora, exacto, los que tienen hijos, más de que tienen hijos, imagínate la clase política que le puede llegar a heredar. Oye, mira, la pregunta que surge también por estos días es que si el presidente puede desistir o no de ir al Tribunal Constitucional, porque recordemos que él fue súper enfático en decir que era su obligación como presidente ir, pero finalmente es una facultad más no una obligación. Pasemos a revisar el siguiente titular para que comentemos este punto. Mira, ministro Osa dice, y posibilidad de retirar presentación al TC por el 10%. No, ese requerimiento se encuentra realizado. Es como decir, esto ya se fue,
ya lo tiene el Tribunal Constitucional, por lo tanto no hay pie atrás. Cuando esto no es así. No es así. ¿Saben por qué? Porque varios abogados constitucionalistas, y gracias a las redes sociales también, que uno también se puede informar de la propia voz de los expertos, Jaime Baza, mira, sale diciendo en este Twitter, dice que el gobierno dice que ya no puede retirar el requerimiento porque ya se presentó al TC. Dice, como mañana es el día del libro y la lectura, haciendo referencia a la semana pasada, les dejo este breve texto para que el ministro Osa lo lea antes de dormir. Y él ahí pone este artículo que dice, mientras no sea declarada su admisibilidad, las cuestiones promovidas ante el tribunal por los órganos o personas legitimados podrán ser retirados por quien las haya promovido y se tendrán como no presentadas. O sea, si tomamos los plazos, los tiempos, técnicamente el presidente Piñera tiene hasta mañana martes para poder sacar este requerimiento que puso ante el Tribunal Constitucional. También tenemos un video de Jaime Baza, gentileza de @NYC_pro, donde lo explica de una mejor manera. Pasemos a revisar. Una vez que ese requerimiento ha sido presentado, la ley todavía contempla un margen para que el requerimiento sea retirado. La ley orgánico constitucional del Tribunal Constitucional autoriza al presidente a retirar un requerimiento de inconstitucionalidad antes de que se haga el examen de admisibilidad. Ese examen todavía no se ha hecho, por lo tanto legalmente todavía hay margen para que el presidente retire el requerimiento del Tribunal Constitucional. No hacerlo responde nuevamente a una decisión política del Ejecutivo, que está dentro de sus competencias, ciertamente, pero está valorando y evaluando el margen que le autoriza y le entrega la ley. El presidente puede retirar ese requerimiento, solo que ha preferido no hacerlo. Oye, agradecemos ahí al medio periodístico de Twitter, NYC_prod, que siempre se dedican a hacer hilos informativos justamente, y ellos nos facilitaron este audio para poder explicarle a toda la gente de Así Somos. Síganlo, NYC_prod. A ver, ahí están las palabras clarísimas de Jaime Baza. Me parece que acá solamente falta una voluntad política, falta lo que decía y lo llevo al inicio del programa, Salfate, lo que tú decías de jugar con mi pelota, jugar bajo mis reglas. Finalmente estoy cediendo, pero quiero que el día de mañana, para los libros de historia, que gracias a mi proyecto, el tercer retiro del 10% se pudo sacar adelante, y además con una línea de reintegro, porque así yo le voy a dar una jubilación, una pensión digna a las personas de tercera y cuarta edad. Las pensiones no son dignas y probablemente en muchísimos años, si es que no se cambia el tema de la AFP, no van a poder ser dignas. Me parece que acá hay ciertos conceptos que están mal entendidos cuando uno escucha a los políticos, a un político en particular, que no sé si me pueden ayudar con el nombre, diciendo, tenemos que defender nuestra constitución porque se lo prometimos a Chile. También la dignidad es promesa a Chile, también el tener un país alimentado, un país educado, esas también son promesas a Chile. Entonces, lo decía la semana pasada, de verdad es más leal a un papel, se le tiene que ser más leal a una carta, una constitución que estamos a puerta de sacarla, que a una sociedad, que al pueblo, ya que a los políticos les gusta tanto la palabra pueblo, que a su pueblo, a un pueblo que está con hambre, un pueblo que efectivamente, si este proyecto del gobierno lo aprueba la oposición y pasa, estaríamos hablando de una semana. Si no, el TC tenemos que esperar 2 semanas a ver cuál es su decisión. Hay alguna gente de oposición que está hablando de que si se retira la amenaza, este requerimiento al TC, se podría hablar de un tercer y un cuarto retiro, el del gobierno ser un cuarto retiro. Pero todo esto son discusiones que siguen dilatando el proceso, que siguen dilatando en tiempos Salfate, cuando la gente necesita el dinero. Para lo que sea, lo necesitan hoy día, no mañana ni en una semana. Absolutamente. Fíjate que tú, una vez más, yo creo que has sido bastante preciso en explicar algo que en palabras simples es como lo siguiente. Es correcto, es criterioso que un policía no le pase un parte a una mujer que está a punto de parir rumbo al hospital por pasarse una luz roja. Se entiende que está en un estado de emergencia y las leyes sobre ellas no se aplican porque está en una condición de urgencia, en una condición completamente especial. ¿Sabes? Es que algo nos ha caracterizado en este espacio es por tratar de desmantelar un poco las triquiñuelas de los políticos. ¿Sabes cuál es lo que me da la impresión a mí?
de que esto abre la posibilidad de un tercer, un cuarto retiro, lo que sea, es tratar de estirar lo más posible el chicle, de tratar de dilatar los procesos, porque sabe que un tercer retiro es imposible atajarlo, pero de aquí a lo que le queda de gobierno es tratar de que por lo menos solo haya uno más. Y que se va a ver otro, que finalmente él diga, este muerto yo ya no lo cargo, porque ahora ya este fierro caliente de país va a ir a parar a manos de otras personas, porque yo insisto, yo no quiero la paz social, ni siquiera lo veo como negocio, mi negocio está en el futuro, por tratar de hacerle, obviamente, un lugar mejor de aquí en adelante a todos los amigos con quienes nos volvemos más millonarios, y la gente, bueno, tratamos de hacerle alguna pincelada, algún tipo de barniz, para que se queden tranquilos en los pocos meses que me quedan antes que termine el año 2021. Yo creo que va por ahí, fíjate, porque en realidad lo otro es una batalla perdida ya. Pero perdón, o Salfa o Lama, Monti, no sé. Si ya me da lo mismo lo que pase después, el próximo gobierno, ¿no tendría que ser incluso con mentalidad de empresario decir, voy a abrir la billetera fiscal mucho más amplia? Voy a empezar a dar la plata que se necesita y así me retiro como un presidente que efectivamente dio soluciones económicas en el peor momento de la pandemia, de una pandemia histórica. Entonces uno dice acá, ¿es un tema económico de cuidarle la billetera a quién? ¿O es un tema de que de verdad no existe raciocinio ni empatía de qué es lo que está pasando? Lama, contesta tú mejor, porque en realidad, pero sí, yo creo que esa billetera ellos no lo sienten como propia ni como del Estado. Yo creo que les tiran las manos de una forma que ni siquiera sospechamos cuando ellos mismos necesitan salvar sus propias empresas, que son tan buenas que le dan pega a la gente. Como decía la Monti, como si eso fuera un favor. Sí, yo voy a recurrir a un término muy antiguo, le voy a pasar la pelota a la Monti. En realidad ya a mí todo esto como que me tiene medio empelotado, pero me parece que el término que se aplica cada vez pasó la vieja. Es algo que en Chile se aplica en todo ámbito y en todo lado. Sí, y la vieja todavía no pasa, digamos las cosas como son, la verdad. Se quedó. Pero en esto, por decirlo así, me parece que pasó la vieja. Y es lamentable porque es lo que queremos cambiar. Y sin embargo sigue pasando. Y vamos a tener que comernos que pasa algunos años más antes que podamos cambiar. Los cambios culturales toman mucho más tiempo al que queremos, ¿o no, Monti? Es que yo le encuentro razón a lo que dice Mike, porque ¿qué sentido tiene de no hacer algo bueno ahora si ya después tu gobierno no va a existir? O sea, pensándolo aún más egoístamente sería como, a ver, endeudo al país. De hecho, Chile tiene una deuda pública de un 32,5%, que es bastante baja en relación a otros países del mundo. Endeudar al país para poder salvar esta crisis y que el gobierno que venga se haga cargo también del problema. Entonces, al final uno no entiende... Entonces, uno no entiende por qué no acceder a estos salvavidas que todavía tenemos como país para poder echar mano. Mira, les quería comentar algo súper puntual que pasó, y aquí voy con este ejemplo que les quiero poner, que tiene que ver quizás con un tema de egoísmo, con falta de empatía, como que a mí me cuesta pensar que esta gente que es como gente mala de frentón, porque mira, en la Unión Europea hay una iniciativa que se llama Fondo Europeo de Recuperación, que tiene que ver con poner 750.000 millones de dólares para poder hacer frente a la pandemia y ayudar a los países que pertenecen a la Unión Europea. Bueno, ¿cuál es el pero de todo esto? Que los 27 países que pertenecen a la Unión Europea tienen que firmar esta iniciativa porque tiene que haber una unanimidad. ¿Qué pasó en Alemania? Un grupo de extrema derecha pidió y presentó, o sea, puso la presión para que el presidente presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional para que Alemania no firmara este acuerdo, digamos. Entonces, si un país no lo firma, perjudicas a todos los demás. Entonces, ¿cómo puede haber gente tan egoísta que piensa solamente en los intereses que a ellos les conviene proteger y no se dan cuenta que si finalmente se apoyan entre todos, ya sea la Unión Europea, ya sea lo que pasa en el contexto de un propio país en la interna, como si nos apoyamos entre todos, finalmente todos podemos salir de esto y evitamos que siga muriendo gente, pobres y encerrados. Evitamos que siga la gente enfermándose y evitamos que siga la economía cayendo. Si todos logramos salir de esto, nos beneficiamos todos. Entonces al final uno dice, ¿sabes qué? Al final esto es pura maldad nomás. Pues nadie lo hace antes, por eso. Ay, estás viendo en Así Somos Descontento Social AS. Cuéntanos tu historia, háblanos, coméntanos en las redes sociales. Queremos tomar justamente este pulso a la ciudadanía, pulso que al gobierno le falta por completo. Es más, chiquillos, yo hablaba hace un rato de la Semana Negra, ¿cierto? Del Palacio de la Moneda.
Sumémosle más antecedentes a esa semana negra, sumémosle errores, equivocaciones que vienen justamente desde el ministro de Salud, el señor París, y nos vamos a ver el titular de Publimetro que dice lo siguiente: París niega baja en la velocidad de vacunación con polémico gráfico. Justamente esta es una idea que ya hace rato está mencionada justamente en las redes sociales, la ciudadanía, de que la población se está vacunando mucho menos. Lo conversábamos la semana pasada, Salfate, Monti, sí. Lama. La gente ahora es una población que está activa laboralmente, le cuesta más acudir al vacunatorio. El gobierno perdió esa especie de trazabilidad de asegurar la vacuna a todos en todo momento. ¿Qué es lo que pasó, Salfate? El ministro de Salud sale diciendo: no, oye, acá el ritmo y la velocidad de vacunación vamos como avión, esto no ha bajado absolutamente nada, pero lo hizo con un gráfico medio engañoso, pues, maestro. Absolutamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo estamos comparando. A la izquierda tenemos un gráfico lineal, por así decirlo, es como un sismógrafo que toma la temperatura, en este caso, claro, estoy juntándose como dos instrumentos distintos, pero las cosas como son en el tiempo, punto por punto, día por día, y tasas de vacunación. Y el de al lado, el que presenta el ministro de Salud, es un gráfico logarítmico, que es como que se mide en la escala de los terremotos, o sea, a la izquierda Mercalli, a la derecha Richter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en términos de proporción logarítmico, de cómo incide en la tasa, en las proporciones de aumento, parece que vamos bien. Si ustedes te fijan en el gráfico de la derecha, tenemos una curva parejita y llegamos al pic y la hemos mantenido hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que si vamos viendo semana a semana, desde aproximadamente un par de meses, que cuando comenzó la vacunación masiva, finalmente nos damos cuenta que inmediatamente esto no es así, sino que por lo derecho finalmente esto ha ido claramente a la baja. Bueno, tenemos precisamente parte del video donde se reconoce este error, donde finalmente, atención con este titular que dice de Canal 13, París admite error al mostrar gráfica sobre proceso de vacunación contra el COVID-19, y así es como lo explica con sus propias palabras. Atención. Ayer cometí un error porque presenté un gráfico, no sé si lo alcanzaban a ver, logarítmico en vez de matemático, pero fue un error mío porque... pero la velocidad de vacunación, nosotros estamos vacunando a más de 300.000 personas al día, doctor Rosa, y usted sabe lo difícil que es eso. ¿Por qué? Porque tuvimos que sumar influenza. Estamos vacunando más de 100.000 personas con influenza, además de 76.000 con primera dosis y 150.000 con segunda dosis. Entonces hemos mantenido la velocidad de vacunación al máximo posible, y no puedo forzar a los funcionarios de la atención primaria que trabajen sábado y domingo. Lo que sí vamos a ver la posibilidad de ir más rápido con los grupos etarios, pero como usted muy bien sabe, porque estudió el tema, los mayores de 90, claro, eran 800.000, pero los que entre 40 y 50 son 2 millones de personas. Entonces, si nosotros llamamos a todos ellos a vacunar en una sola semana, va a haber atochamiento, van a haber problemas. Es por eso que ahora está más distanciada. Y ahí les pido colaboración también. Hay que llenar el RNI, porque nos llevamos la sorpresa de que hay muchos municipios que no llenan el registro nacional, y por lo tanto cuando piden vacunas, nosotros les decimos, pero no las ocuparon. No, sí dicen, sí las ocupamos, pero es que no figuran en el registro. Entonces ahí también hay que insistir a nivel local que el registro tiene que llenarse. Bueno, ahí están entonces las palabras del ministro París reconociendo este error al mostrar estos gráficos que ahí usted ya lo está viendo en pantalla, que muestra la velocidad de la vacunación atribuible a varios factores. En realidad él habla de que no se puede abrir una vacunación más masiva porque va a generar atochamiento. Si sabemos que finalmente las personas no se están yendo a vacunar principalmente porque no tienen tiempo, porque están dentro de su horario laboral, y las que llegan, por ejemplo, a vacunarse, se encuentran con que hay quiebre de stock de vacuna y que las reponen al día siguiente. Entonces, al final, eso va generando este retraso. Y lo otro también, la comunicación de riesgo. Ojo, ahí siguen fallando en el Ministerio de Salud porque, a ver, hay que hacer énfasis en esto y finalmente presentar las cifras como son y la realidad como son para que la gente no le baje la importancia a lo que estamos viviendo.
Absolutamente. ¿Se acuerdan que en su momento Sebastián Piñera también mostró un gráfico de torta que también era bastante dudoso? Con una foto de Estados Unidos también con la bandera de Chile, también mostró eso. No, pues esa no. Pero eso fue otra cosa. También lo mostró. Amigos, esto fue Descontento Social AS. Queremos tener justamente el pulso de ustedes, ser una vitrina para representar su descontento. Y ahora, Salfate, abrimos la puerta porque nos vamos con Rincón Salfate, ¿no? Ya viene, atención queridos amigos del panel, atención queridos amigos en la casa, porque existe, que no quepa duda, una conspiración tremenda tras la compra del suministro eléctrico en nuestro país, en Chile, por parte de China. Están comprando las carreteras, se están apoderando los embalses, parece que existe toda una invasión para Latinoamérica y el país puntal para iniciar. Esto es ni más ni menos que nuestra patria. Los detalles, que esto incluso lo anunció el gran profeta Benjamín Solari para Vicini, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Nos vamos con todo. Mucha atención, ya estamos de regreso para pasar a revisar lo que parece ser una conspiración inaudita, pero absolutamente cierta, porque la situación es bastante preocupante con las proyecciones que uno mentalmente podría llegar a hacer. Pongan mucha atención porque esto no sale en ningún noticiero, no aparece en ningún periódico prácticamente. Hace algunos días, la Fiscalía Nacional Económica, y esto ustedes lo pueden revisar por la ley anti-lobby, donde está todo escrito ahí en blanco y negro, aprobó sin condiciones y claramente sin medir ningún tipo de consecuencia la compra de la Compañía General de Electricidad por parte de la empresa china State Grid. En otras palabras, el régimen chino hoy ya controla oficialmente el monopolio del suministro eléctrico de más del 50% de los chilenos. Se está hablando de un 52%. Son dueños de la distribución eléctrica de nuestro país a la suma de un interés privado, que la otra vez descubrimos que era de parte del gobierno, no de empresarios chinos privados, por la compra de trazos de la carretera austral, y particularmente con ciertos sitios gigantescos de muchas hectáreas en donde tienen su principal bono natural, que es el agua dulce, que prácticamente, como decía incluso Kamala Harris, va a ser la guerra del futuro, dicho que nosotros lo venimos anunciando hace varios años en este espacio. Así están las cosas. Volvieron a lotear Chile y esta vez se lo pasaron a los chinos. Parece que el plan de conquista, parece que esto sí es una guerra secreta y tiene que ver con la compra de todos estos insumos. Es lo más preocupante el tema de la filtración. Que no se haya sabido nada, que lo estemos hablando hoy día una vez más en Así Somos, sin embargo esto no sea portada en ninguno de los diarios del país. Y aquí quiero llegar con esto. Desde el estallido social han habido consignas que son importantes, que tienen que ver con la necesidad que tiene Chile de hacerse de sus recursos naturales. Exacto. Y también de su matriz energética, ojo, de su matriz energética, que es algo que se viene hablando. Incluso ya sabemos que las cuentas de la luz para este invierno, se dice que en el plan de invierno se van a bajar, sin embargo en junio y julio se mantiene. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En medio de todo este estallido social, con ese tipo de importantes consignas que incluso la quieren incluir algunos constituyentes en el nuevo escrito que se va a realizar, se haga esto bajo la mesa. Imagínate el nivel de interés y de negocio que hay detrás para que esto se haga así. No haya nadie que se oponga, y perdóname, no haya nadie que lo filtre. O sea, acá están todos los cerdos en el mismo lodo. Nadie los filtra. Se filtran cosas mucho más estúpidas y pequeñas. ¿Cachai? Y acá están todos metidos. O sea, no me cabe otra explicación. Porque esto es muy grande para que no aparezca en ningún lado. Nos cambiamos por la vacuna. Esto en algún minuto va a traer algún tipo de consecuencia, de la cual no se va a poder hacer nada porque los contratos ya están firmados, como lo que pasa con las carreteras. Entonces estamos repitiendo el mismo comportamiento al cual la gente reclama, y el mismo comportamiento al cual queremos todos o el 80% del país cambiar. Claro, y es curioso porque los contratos que suele firmar Chile en este modelo neoliberal económico que tenemos son contratos que firma el Estado con empresas privadas. Ahora, en este caso se está haciendo un contrato con un Estado, con un país, que es China. Entonces, ahí es donde hace como el primer ruido, y lo otro también es darnos cuenta cómo China ha ganado con la pandemia, sabiendo que es un país, es la segunda gran economía del mundo y es la única que creció el año pasado, en 2020, claro, cuando todos los países tuvieron pérdida. Entonces, aquí uno se puede preguntar muchas cosas, porque China ahora se propone crecer un 6% de su PIB, algunos expertos dicen que fácilmente van a llegar a un 8%,
Entonces, claro que el plan se ve súper macabro, porque al final ellos son los que siguen de alguna u otra manera dominando el mundo. Ajá. Qué peligroso cómo iba avanzando. Aprovechamos a mandarle un saludo a Yuyu Nis, ya que estamos hablando de China, ¿cierto? Y ya representa tantas cosas de China, le mandamos un saludo. Oye, peligroso cómo va avanzando. Me parece peligroso el tema del monopolio del sistema eléctrico, porque, a ver, yo no me he puesto a leer la Constitución completa, para que voy a ir con chanchullo, pero por lo menos es una práctica, no sé si decir anticonstitucional, pero es una práctica que no está permitido el monopolio, no debiese permitirse en ningún tipo de aspecto. Lo decía Lama, ya en el invierno las cuentas de la luz sabemos que constantemente están subiendo, se anuncia que este invierno van a subir mucho más, mientras se está aún batallando para que se congelen efectivamente en más periodo de tiempo, en un plazo mucho más amplio, porque la gente no tiene dinero para pagar los servicios básicos. Pero me pasa que ahora con el monopolio ya a lo mejor no se va a notar este año, pero ¿qué va a pasar el 22? ¿Qué va a pasar el 2023? ¿Qué va a pasar el 2024 con las cuentas? Los chinos actúan desde la paciencia. O sea, de hecho, y lo están demostrando en este año, pues, Alfate, están como hormiguitas, calladitos, compro acá, porque en el fondo, a lo mejor a ellos, claro, lo decís tú, no es solamente el interés de poder levantar el alza de la luz y cobrarle mucho a estos chilenos, no, es qué es lo que logro comprando y monopolizando el sistema eléctrico de un país. ¿Qué es lo decís tú? Con el tema del agua, el tema de las carreteras, el tema de los ferrocarriles, o sea, absolutamente todo. Estás de alguna forma, y no quiero ser alarmista, pero estamos en el rincón Salfate que nos permite entrar a puertas un poquito más chiquititas, Salfa. Estamos buscando colonizar distintos aspectos. ¿Para qué? Para debilitar un país, para terminar imponiendo una doctrina propia en otros países, para utilizar a Chile como una especie de farol en Latinoamérica. Exactamente, querido amigo. Imagínate el punto estratégico que es Chile para el resto de este continente, que es la manera más fácil de acercarse a Estados Unidos, que ya lo tiene completamente en el suelo. El país más capitalista del mundo, debiéndole una deuda externa gigantesca al país más de izquierda del mundo con esta mezcla. Ahora, mucha atención, porque propio de este espacio, de carácter un poco más conspirativo, existe este profeta que es llamado como el Nostradamus argentino de Sudamérica, Benjamín Solari Parravicini, que nunca dejó de sorprendernos como con sus dibujos y sus textos anunció, entre otras cosas y con una claridad abismal sorprendente, la caída de las Torres Gemelas, dibujándolas ni más ni menos. Hubo un periodo donde él empezó a hablar de China, donde esto claramente era algo impensado. Recordemos que él murió aproximadamente en los años 80 y en el 74 comenzó con una seguidilla solo de China. Vamos a pasar a revisar algunos de un total que dice lo siguiente: China, avanza sobre América. Fíjate en el dibujo, y aquí esto vale la pena analizarlo, porque él muchas veces dibujaba de manera simbólica ciertos elementos, y ahí te das cuenta que con los brazos abiertos y que con lo que parece ser una especie del Cristo, que está el Cristo Redentor, que está en el pan en Brasil, que donde quiera llegar, dibuja un pan. Sí. Del pan de boca, ¿ok? Sí. Un pan que está presente en otros dibujos, que parece que lo que va a atacar es precisamente a dominar desde el hambre. Eso es lo que parece decir Parravicini cuando explica ese dibujo, cuando dice avanza sobre América. Te estoy hablando de un total de 10 dibujos, de los cuales vamos a revisar 3, que es una seguidilla de cómo él ve el futuro y tiene la necesidad de contárnoslo. Vamos con la siguiente gráfica, señor director, donde él pone lo siguiente. Este es bastante claro. Mira, si tú te fijas, parece que lo que está dibujado es el continente sudamericano con una soga al cuello, y lo que parece ser una cabeza es lo que está por encima del canal de Panamá, que sería Estados Unidos, digamos, más el resto de los países que ahí se encuentran. Entonces lo que busca es ahogar Estados Unidos, y lo que claramente está diciendo en esta frase, atención, China será el principio del desborde invasor a Latinoamérica. Ojo, porque aquí acá hay una pista muy interesante, porque hay otro dibujo más. Estamos tratando de entender cuáles eran los anuncios de advertencia de Benjamín Solari Parravicini a Latinoamérica y particularmente a Chile. A la vuelta de esta breve pausa comercial, no se mueva. Esto nos interesa demasiado. De Blani. Salfa, estábamos con los dibujos justamente de Benjamín Solari, y tú nos mostraste uno que decías la intención es como tratar de ahogar a Estados Unidos, de cortar los lazos comerciales de alguna forma.
Exactamente, ahí lo estamos viendo. El primero hablaba un poco de llegar a Latinoamérica a través de Chile para finalmente generar un sustento y a través del hambre conquistar Brasil. Ya con eso se toma el país más importante de nuestro continente. Lo que estamos viendo es de cierta manera que Latinoamérica, si logran unificarlo con una idea bolivariana que nunca se concretó y que sí, digamos, tiene mucho que ver con la ideología china de cómo finalmente tratar con sus distintos estados y en la toma de que ahora se apropió Hong Kong. Recuerden, China comenzó ahora a recolectar, comenzó a agarrar aquello que siente que le pertenece y ahora está mirando Latinoamérica ahogando ahí en una cara que alguien podría decir que es como de Biden, que es asfixiando a Estados Unidos y con eso ya termina de aniquilar a su peor enemigo. Pero hay un tercer dibujo que es donde se extiende en el texto Benjamín Solá de Parravicini, que es el siguiente. Lo estamos viendo ahí, que habla de los chinos amarillos, que es como para allá. Vamos rumbo a la conquista y desde el punto de vista de chino, claramente en la dirección derecha en el mapa se están dirigiendo a la altura precisamente de Latinoamérica. ¿Qué es lo que dice este texto? Amarillos sobre el mundo en invasión de paz, vale decir, entran piola, entran sin bombas, sin guerras, sin balas. Amarilla con lección de entendimiento, nos van a hacer creer que sus propuestas son las mejores. Amarillo en relaciones científicas, esto lo escribe Parravicini. Amarillo en determinaciones obedientes y mandantes. Luego, amarillos en el grito, y cuando el grito sea, amarillos señalarán el OM y en América será y será. ¿Qué significa? Que luego de que hay una abolición completa de las creencias religiosas y sociales de nuestra patria, o la de cualquiera que quieran ir, finalmente ellos imponen a través del cientificismo su idea política y como la mejor solución frente a los problemas, y aquí me pongo, digamos, entre las patas del caballo, quizás un problema que ellos mismos generaron para hacer quebrar un mundo, para comprar barato y finalmente apropiarse de algo que estaba al otro lado del océano. Así están las cosas, querido amigo, y Chile parece ser el punto de entrada para esta invasión silenciosa, estratégica y maravillosamente bien graficada, querido amigo. ¿Lama? Oh, yo había visto otros dibujos de Parravicini, de hecho lo habíamos comentado en el programa, pero esto de China no lo tenía en la retina. Esto es como para dormir, ya para terminar de dormir mala. Ya el día del programa estuvo como duro, estuvo como pesado de guata, es como que ahora en la noche nos comimos una parrillada y una chorrillana, así como que no hay que acostar con la guata con esa sensación. Perdón que no haya hablado nada de Parravicini, pero es que no me quedé así como... No, que es impactante. Es impactante. Bueno, a estar con los ojos abiertos siempre y ver así somos para entender estas cosas que nadie más se las cuenta. Eso, y mañana tío nos reencontramos entonces, mañana Alerta S con Carlos Gutiérrez. Descansen ustedes en su casa, nos reencontramos mañana ahí cercano a las 12:30 horas de la madrugada. Monty, Lama, Salfate, descansen, nos vemos mañana. Chao, chao. Amigo, muchas gracias. Chao, chao.